Bienvenidos a la clase de los menores en este nuevo año que estamos empezando. Vamos a estudiar la primera historia, que es la historia de La Voz. El título es La Voz, pero La Voz puede ser un programa de cantos o un concurso de cantos en algunos países de nuestro programa. Así que para darle un tono diferente, vamos a hablar acerca de Juan el Bautista durante este primer mes. Así que vamos a enfatizar mucho la vida de Juan el Bautista, que es una de las vidas más impactantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Yo admiro mucho a Juan el Bautista, que es un personaje que fue llamado para ser diferente. Vamos a empezar esta clase de los menores con un versículo que Jesús dijo acerca de Juan: no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Yo me pregunto cuántas veces tú puedes admirar a un actor, a un científico, a un médico, a un amigo, a un héroe de tu patria, pero Juan el Bautista ha sido el único a quien Jesús dijo que él era el más grande, entre los nacidos de mujer, entre los que han nacido en esta tierra. Juan es el mejor. Ahora, cuando tú ves las películas bíblicas, observas un Juan que parece medio loco. Los directores que hacen las películas bíblicas siempre a Juan lo disfrazan como un loco, ¿no? Pero Dios nunca usa esa imagen. El hecho de que él usara una piel de camello, a mí me costó mucho buscar una figura que tú ves allí, de un Juan que tenía una apariencia muy diferente. Todos los Juanes Bautistas, que los actores, son gente que está despeinada. Entonces yo me preguntaba si una persona que había sido admirada o que Jesús dijo algo muy positivo de él, dijo que él era el hombre más grande, podía tener esa facha, ¿no? Esa presencia. Así que vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de Juan y por qué esta lección es de un mes y queremos que estemos seguros de aprender quién es Juan. En Lucas nos dice que Juan estaba predicando en el desierto de Judea, por eso era su voz. Él fue llamado a predicar diferente, ¿no? Tú escuchas muchas predicaciones de los pastores, de tus maestros cuando te enseñan, pero la predicación de Juan marcaba una diferencia. Juan fue llamado para ser diferente. Ahora, él no predicaba en un templo, en una iglesia, él predicaba en un desierto. Ahora, yo te pregunto, ¿quiénes van a un desierto a escuchar el mensaje? O sea, tú irías a un desierto para escuchar predicar a una persona, pues tiene que ser muy bueno, ¿verdad? Y en esa época, cuando no había aire acondicionado, no vendían botellitas de agua, tenías que ir con tus cántaros, con tu cuero ahí, con agua, que eran unas bolsas de cuero, tenía que ir, así que él predicaba en un desierto. Por supuesto que en ese desierto había un pequeño río donde él bautizaba y él predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Su mensaje era muy diferente al de los fariseos, saduceos, al de los herodianos, entonces a los sacerdotes. Entonces, el Lucas dice que él había sido profetizado por Isaías, o sea que él había sido elegido por Dios para que en el futuro él tenía que clamar en el desierto, él estaba preparando el camino de Dios y enderezaba sus sendas. Ahora, Juan estaba vestido de pelo de camello, que yo no sé si has visto o has tocado un camello. Es una piel suave, rústica, no es nada elegante en comparación con una piel de oso o una piel de nutria. Por lo tanto, aparte de eso, tenía un cinturón de cuero que mostraba que a él no se le caían los pantalones, o sea, que era una persona bien, estaba presentable, y su comida eran langostas y miel silvestre, eran aparte de eso, la comida de él era saludable, no dice que comía pollo, ni carne, ni carnero. Aparte de eso, él salía a Jerusalén
y a toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán venían a verlo. Y la gente era bautizada. Ahora, el bautizo era en el río Jordán, no era gotitas de agua. La gente se sumergía, en el agua y confesaban sus pecados a Dios. O sea que Juan no escuchaba los pecados, simplemente él anunciaba el arrepentimiento y las personas venían a él en el desierto y él predicaba. Dice que, por lo tanto, la competencia, venían gente mucho y venían los fariseos y los saduceos, venían a su bautismo y entonces él le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, él no solamente predicaba diferente, él predicaba para los judíos, pero cuando venían las autoridades les decía su pecado y los comparaba con una víbora, que eran venenosos, ¿no? Ellos sé que los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sacerdotes se creían superiores porque eran descendientes de Abraham, ¿no? Y le dijo que no, que aunque ellos eran descendientes de Abraham, no era algo seguro que ellos confiaran en eso, que su vida tenía que dar frutos diferentes. Por lo tanto, Juan era valiente, porque quién predica a la gente y le dice: ustedes son pecadores, tú tienes que dejar las drogas, tú tienes que dejar de robar. Entonces, eso es ser valiente. Y Juan lo hacía. Sabía que su vida corría peligro, porque los fariseos pudieron haber mandado soldados, y entonces eso era la razón por la cual él predicaba. Entonces, él decía: yo a la verdad lo bautizo con agua para que se arrepientan de los pecados, pero va a venir alguien que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatar los zapatos. Imagínate, él estaba anunciando que Jesús, ah, ya para eso Jesús estaba en Nazaret y tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Dice: su aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y él le dijo, entonces le preguntaban, eh, entonces Jesús iba a venir a purificar al pueblo judío. Sabía que dentro del pueblo judío iban a haber un grupo de discípulos que iban a aceptarlo como el Mesías y aceptarlo como Dios, y otros lo iban a rechazar. Entonces venían a él no solamente los fariseos y saduceos y la gente que quería escuchar, porque fue una conmoción. Por cerca de 400 años no había, la Biblia te está diciendo que la gente venía al desierto, la gente caminaba, tomaba burritos, caballos, en carretas, venían para escuchar a este predicador, joven predicador que tenía tenía un gran mensaje que predicaba diferente, que hacía a la gente bautizarse y le decía a los sacerdotes su vida. Bueno, venían también soldados y entonces, ¿qué haremos? Le digo, no hagan extorsión, le daba consejo, no calumnien y conténtense con su salario. En otra palabra le decía: no abusen de su autoridad. Como el pueblo estaba en expectativa y porque los judíos esperaban al Mesías, le preguntaban quizás a él si él era el Mesías y él le dijo: yo a la verdad soy la voz que clama en el desierto, yo soy su anunciador, no soy el Mesías. Pero por lo tanto, él estaba produciendo una gran expectativa. El pueblo por muchos años no había tenido profeta y ahora estaba anunciado. Eso es lo que dice Lucas. Luego, en el libro de Marcos te dice que Juan vivía en la época de Tiberio César, que era un emperador romano. Quiere decir que era una época donde los romanos predominaban y Pilato se encontraba Pilato como gobernador de Roma y Herodes el tetrarca, ¿no? Y habían otras autoridades de los pueblos que estaban cerca allí. Y te dice también que él vivió en la época de Anás y Caifás, quienes lo condenarían a muerte a Jesús, ¿no? Pero eso es adelantarnos a la historia.
Entonces le preguntaban a él quién era, porque el profeta Isaías había anunciado la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte collado, los árboles torcidos serán enderezados y los caminos allanados y verá toda la carne la salvación de Dios. Y ese era Juan, que era la voz que clama en el desierto. Por eso el título de la lección es La voz. Ahora, la voz de Juan era para hacer una predicación diferente. Y aparte de eso, comía diferente, se vestía diferente, hablaba diferente. Por lo tanto, Juan fue llamado a ser una persona diferente. Entonces, él venía a la gente para ser bautizada y algunas de las personas, fariseos y saduceos, querían bautizarse para ganarse la gloria del pueblo. Y él le decía, generación de víboras, ¿quién le va a enseñar a ustedes que se pueden escapar del castigo de la ira, ¿no es cierto? Cuando Dios venga, va a purificar esta tierra, va a destruir a los pecadores. Entonces le dijo que realmente lo que vimos en lo que él dijo en el libro de Mateo, que él dijo que realmente tenían a Dios como padre, Abraham, perdón, como padre, y ellos pensaban que iban a ser salvos porque como eran descendientes de Abraham, creían que así iban a tener la salvación. Pero Juan les vuelve a recalcar, no confíen en que porque tu mamá es adventista o tu papá es adventista, tú vas a recibir, tú vas a ser salvo. No, la salvación era algo personal. Abraham había vivido una vida fiel y había sido sano, pero no se le prometió que todos sus descendientes serían salvos. Por supuesto que eso es algo que nosotros tenemos que considerar mucho. Ahora, también en otro nos dice que, o nos vuelve a decir, quién era Juan, que era la voz que clama en el desierto, como lo había profetizado Isaías, y que Juan estaba en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, salía por todo Judea, Jerusalén, se bautizaba en el río Jordán después de confesar sus pecados, y te dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un asiento de cuero y comía langostas y miel, ¿no? Y predicaba que venía detrás de él uno más poderoso que él no podía ni siquiera cambiarle la correa de los zapatos. Y él decía, yo bautizo con agua, pero el que viene va a bautizarlo con el Espíritu Santo. Pues eso te muestra que los judíos conocían a Dios Padre, Dios Hijo, que era el Mesías, y vendría el Espíritu Santo. Así que vamos a ver entonces, cuál fue el mensaje de Juan. Juan enseñó que Jesús es el único ingrediente para todas las recetas de la vida. Él no les dijo, ustedes tienen que seguirme a mí, que soy Juan. Su mensaje era claro, era preciso. Él decía a la gente que tenía que arrepentirse de sus pecados, que él los podía bautizar, pero que venía el Mesías que iba a bautizarlos con el Espíritu Santo. Así que Juan estaba preparando al pueblo porque ya en el reloj de Dios marcaba la hora que Jesús tenía que nacer. ¿Quién era Juan? Tú te preguntarás. Ahora, hemos estudiado ya esta lección en la clase de los primarios. Si tú alguna vez estuviste en la clase de primarios, ha podido escuchar acerca de Juan el Bautista. Juan él tuvo un llamamiento especial. Su padre fue Zacarías, que era un sacerdote de la clase de Abías, descendiente de Aarón. Y Elizabeth era su madre, era una de las hijas de Aarón. Así que por lo tanto, ellos eran personas adultas. Elizabeth nunca había tenido hijos. Así que durante la semana, cuando el Zacarías, que era sacerdote, estaba haciendo el sacrificio en Jerusalén, se le presentó el ángel Gabriel en el lugar santo. Cuando él estaba entrando al lugar santo, automáticamente se le aparece un ángel y el ángel se le aparece en el lado derecho, que era sinónimo de buenas noticias. Cuando eso era lo que pasaba en el tiempo sabían, cuando un ángel se presentaba en el lado derecho, era buenas noticias, cuando estaba en el lado izquierdo, eran malas noticias. Entonces le dijo a Juan, no temas, de hecho el sacerdote era el único que entraba a ese lugar, y entonces le dice, no tengas miedo, porque él al ver que había alguien se asustó. Y todos los personajes de la Biblia que han visto un ángel al principio se han asustado. María se asustó con Gabriel.
Así que le dijo, no temas, tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te va a dar a luz un hijo y lo vas a llamar por nombre Juan. Ahora, lo interesante es que Zacarías, como todos los sacerdotes de Dios, esperaban la venida del Mesías. Así que ahora su oración había sido contestada, pero Zacarías dudó, ya soy viejito, mi esposa es viejita, ¿cómo es posible que vaya a tener un hijo? Entonces el ángel le dice, tú has dudado, pero tú conoces la historia de Sara y Abraham, que tuvieron un hijo a los 100 y a los 90 años, tú has escuchado la historia de Sansón, muchas historias tú has escuchado de mujeres que eran estériles y que en diferentes edades han tenido un hijo. Por lo tanto, tú te vas a quedar mudo, le dijo a su papá. Y cuando el niño nazca, tú vas a hablar. Así que era costumbre, la gente estaba afuera, esperando que Zacarías saliera para darle una bendición al pueblo, pero vieron que se estaba demorando mucho. Entonces dijeron, a lo mejor está muerto, porque en el tiempo, de cuando se practicaba en el templo, si el sacerdote tenía pecados, automáticamente moría. Tenía que haber confesado todos sus pecados y la gente pensó que se había muerto. Así que cuando él sale, la gente ve un brillo en su cara, se dieron cuenta que él había visto algo. Y Zacarías trató de hablar y no le salían las palabras. Volvió a intentar y se dio cuenta que él había sido reprendido por su incredulidad. Entonces él agarra y entonces se regresa a su casa y le explica, escribiéndole a Elizabeth, que ellos tendrían un hijo a quien llamarían Juan, y eso fue algo impactante. Bueno, el nacimiento, Dios llama a Juan, desde el tiempo había sido profetizado su nacimiento, Isaías lo profetizó, entonces todos, tanto Mateo, Lucas y Juan que hemos leído en la Biblia, aplican estas palabras de Juan, que él era el que preparaba el camino. Es como decir, era un discípulo, un embajador de Dios que anunciaba que él venía. Entonces, realmente él tenía que despertar en la gente al arrepentimiento y que tenía que tomar una decisión de aceptar a Jesús como el Mesías y que Jesús venía con la misión de salvar al mundo del pecado. Así que las cosas no eran fáciles. Algunas veces cuando vemos en una película vemos que él predica y todo parece fácil. Ahora Juan tenía que luchar contra los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, quienes habían instruido mal al pueblo. El pueblo no esperaba un Mesías pobre, no un Mesías que era carpintero. Ellos esperaban un Mesías que fuera guerrero, destruyera a todos los romanos y hiciera una nación poderosa. Pero ellos no veían el lado espiritual, porque Jesús venía a morir por los pecados. Así que anunciar eso requería mucho sacrificio, mucho valor y mucha fe. Ahora Juan había sido llamado para ser diferente. Comía diferente, se vestía diferente, hablaba diferente, predicaba diferente, trabajaba para Dios diferente. Era valiente, atacaba el pecado, por lo tanto eso era una cosa diferente, tenía que ser valiente. Entonces nosotros somos llamados como a Juan el Bautista para ser diferentes. Así que él fue anunciado por el profeta Isaías, al igual que lo fue alguna vez Samuel, Sansón y otros personajes de la Biblia. Su trabajo era específico. Él no podía hacer milagros, él no hizo milagros, él no convirtió el agua en vino, eso le correspondía a Jesús. Lo único que él tenía que hacer era preparar a la gente anunciando. Él predicaba que Noé predicó que venía el diluvio. Juan predicó que venía el Mesías y ahora nosotros somos llamados a predicar que Jesús viene pronto. Así que él estaba destinado a ser diferente. Nació en forma milagrosa porque sus papás eran viejitos. Entonces los padres, cuando nace Juan, no quieren que el niño tenga la influencia de los fariseos, de los saduceos, sino que su padre es sacerdote y su padre lo lleva a un lugar apartado donde lo prepara, lo educa, le enseña todo
lo que él tiene que saber acerca de Dios, pero sin la influencia de fariseos, saduceos, que enseñaban cosas duras, difíciles, no enseñaban el perdón, el amor de Dios, eran deshonestos, eran víboras, como le dice Juan, pero él tenía que tener una educación diferente, solamente basada en la Biblia y en tomar buenas decisiones para Dios. Juan fue el primer discípulo de Jesús. Muy pocas veces se predica esto, pero él fue el primer discípulo de Jesús porque él siguió a Jesús. Aunque él no pidió ningún título, ninguna posición, él solamente decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, yo soy, y en el desierto. Como te dije, ¿qué puedes tú pensar o encontrar, ¿no es cierto? O tú irías con tu familia a un desierto. Hoy día hay carros con aire acondicionado, hay botellitas de agua, ¿verdad? En esa época la gente iba a un desierto donde era todo tierra, donde habían serpientes, animales peligrosos. Él estaba cerca a un río y allí él predicaba. O sea que la predicación de Juan conmovió Jerusalén, Judea, Belén, Nazaret, conmovió toda esa parte de Galilea y la gente iba a escucharle. O sea, la gente iba a escucharlo y no él no predicaba las cosas que la gente le gustaba. Él predicaba el mensaje que necesitaba estas personas. Estas personas necesitaban arrepentirse de sus pecados, necesitaban amar a sus enemigos, que eran los romanos, necesitaban perdonar. Así que Juan estaba preparando y la gente iba para escuchar un mensaje diferente. Por supuesto que también iban los fariseos, los saduceos, y Juan se enfrentaba con ellos porque ellos se daban de santos. Y era la iglesia judía, era la iglesia judía, pero Juan estaba predicándoles y les decía la verdad, ¿no? ¿Qué quería decir Juan con eso? El desierto es un lugar silencioso, pero Juan rompe el silencio con su voz, su mensaje y sus exhortaciones hizo que Juan trajo vida al desierto. Ya era un lugar, el desierto es un lugar donde no hay vida. Pero cuando Juan está predicando el mensaje de Dios que Dios le encomendó, el desierto comienza a tener vida, porque vienen personas a ver a Juan, a escuchar a Juan. Y la gente empezó a amar a Juan. Y también empezó a amar el mensaje, pero muy pocos estuvieron decididos a seguir a Jesús. Él solamente estaba preparando a la gente porque venía el Mesías. ¿Qué había pasado? Por espacio de 400 años no había habido un profeta. Malaquías me parece que fue el último profeta, pero después de él no hubo nadie. Así que el pueblo estaba oprimido por los conquistadores romanos. De repente, en el silencio del desierto, aparece Juan y comienza con su voz a levantar el vigor. Y él decía bien claro, el que viene después de mí, o sea que él no se ensalzaba, él no decía, yo soy el más, el que Dios ha mandado. Juan y Jesús no se habían conocido, ellos eran primos. Su madre María era prima de Elizabeth, la madre de Juan, pero no se habían conocido. Por lo tanto, él decía que el que viene detrás de mí es antes de mí, o sea que ha existido antes, porque era primero que yo. O sea que él reconocía acerca de Juan. Inclusive él decía, miren, el que viene es tan importante, es el Cordero de Dios, es ese que yo no puedo ni siquiera agacharme y desatarle la correa de sus zapatos, ¿no? En otras palabras, yo no soy digno de ser ni siquiera su esclavo, porque el que viene es súper poderoso, es Jesús el Mesías, pero la gente estaba preguntándose, ¿quién va a venir? ¿Escuchaste de Juan? Sí, Juan volvió a decir que viene alguien detrás de él que va a hacer cosas maravillosas, que es más importante que Juan, que es un excelente predicador. Así que la gente estaba en expectativa por saber quién era. Así que nosotros podemos encontrar en lo que hemos leído la biografía de Juan, que nos da con sinceridad la seguridad de que fue un heraldo, un comunicador, un embajador que venía a preparar el camino y la conciencia del pueblo. O sea, Dios puede usar a las personas para darnos mensajes, ¿verdad?
y debemos ser humildes. El pueblo necesitaba arrepentimiento. Juan era diferente, tuvo un llamado diferente, su predicación era diferente, su voz era diferente, su manera de vestir era diferente, su manera de comer era diferente, su manera de decir las cosas, predicar y enseñar eran diferentes, pero trataban de despertar al pueblo. Y él no fue a un templo un gran templo, no estuvo en una sinagoga, él estaba en un desierto, en un lugar donde a la gente le costaba ir y la gente iba porque querían escuchar las predicaciones de este joven predicador. Así que no era fácil, pero él era valiente y los enemigos de Dios, los enemigos de Juan, iban también. Y vamos a ver hasta aquí qué pasó, porque debemos quedarnos con esta idea de que somos llamados hoy día a ser como Juan el Bautista. Somos llamados a ser diferentes. Diferentes en el comer, diferentes en el vestir, diferentes en el hablar, diferentes en el tratar, llamar al pecado por su nombre, ser buenos predicadores, enseñar con prudencia y el mensaje que Juan fue que viene uno, pero nosotros tenemos que anunciar que Jesús viene pronto. Esta ha sido la primera lección de la clase de los menores. Es muy interesante para los muchachos reconocer que a veces uno admira a David, que venció a Goliat, o admira a la reina Esther por su belleza, o admira a Samuel, que escuchó la voz de Dios. Pero Juan el Bautista merece también nuestra atención, porque representa a nosotros que hoy día somos llamados. Hoy día somos llamados como Juan a ser diferentes y el mensaje que tenemos que decir es que Jesús viene pronto. Que Dios nos ayude y esperamos que esta primera lección haya sido de gran interés para ustedes, pero la historia continúa la próxima semana. Vamos a ver cómo era Juan. Hemos visto, hemos leído lo que la Biblia dice, pero vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana.